Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Vamos a ver del versículo 22. Dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hasta el versículo 22 vamos a compartir. No solo es conocer, sino es conocer y creer. No solo es leer, sino es leer y creer. No solo es oír, sino oír y creer. Porque ¿cuántas personas no leen, piden y piensan que les falta leer más? Y está bien leer, pero también tienen que creer, creer. Un día visitaba la cárcel para llevar a cabo un estudio bíblico con los presos. Ellos leen mucho la Biblia y se la memorizan cada capítulo, verso, pero ellos siguen siendo pecadores, arrastrados por el pecado. Y ellos leen mucho la Biblia en la cárcel, se memorizan los capítulos, se saben los versículos de memoria, los capítulos. ¿Y qué es entonces lo que les falta a ellos? ¿Será que les falta leer más, memorizar más? ¿Será que les falte hacer lo bueno? ¿Será que les falta memorizar más versículos? No. Lo que les falta es la fe. Les falta creer en la palabra. Por eso no solamente es leerla, memorizarla y oírla y aprendérsela, sino que tiene que también venir la fe. Hoy en día muchas personas están así, leen, oran, repiten, memorizan, pero les falta lo importante, creer. Lo que les falta es creer en la palabra, creer a Dios. Si la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice, sea la luz, entonces fue la luz, fue la luz. Si la palabra de Dios dice, añade, nunca más me acordaré de sus pecados, entonces Dios nunca más se acordará. Nunca más. ¿Qué significa la palabra nunca? Por eso hay que meditar. Por eso al leer hay que meditar y creer. No solamente leer corrido y memorizar. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra nunca? Nunca más. ¿Qué significa? Nunca más. Nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque donde hay remisión, ¿qué significa remisión? Por eso cada capítulo, cada palabra que dice, hay que buscar su significado y tiene que
creerlo, no solamente leer, porque muchos leen las partes de la Biblia donde dice, nos redimió, nunca más me acordaré, yo deshice, pero no creen, solo les gusta aprendérsela la palabra para llenarse más de conocimiento y sentir que por eso entonces está más espiritual o está más cerca de Dios o tiene más conocimiento que otros. Por eso busque qué significa remisión. Significa remisión, ¿qué es? Dios ya borró, Dios ya quitó. Dice, nunca más me acordaré. Ahí dice la palabra nunca y después dice, me acordaré, nunca más. Y también sale la palabra remisión, donde ya fuimos redimidos, donde ya los pecados fueron redimidos. Significa perdonados, redimidos. Significa perdonados. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Fuimos redimidos. O sea, fuimos perdonados una vez. ¿Cuántas? Una vez para siempre. Ahora meditemos qué significa la palabra que Dios dice para siempre. ¿Qué es para usted la palabra para siempre? Tiene que buscar y tiene que meditar para siempre. Muchos jóvenes, personas enamorados dicen a su pareja, te amo para siempre. Utiliza esa palabra, para siempre, yo te amo para siempre. Pero aunque le dice esa palabra a su pareja, ¿verdad? No sabe lo que está diciendo. Porque al sacar esa palabra que dice te amo para siempre, tiene que entender el significado para siempre. Eso dicen. Y luego se separan. ¿Y dónde quedó la palabra para siempre? Solo saben la palabra para siempre, pero no el significado de la palabra para siempre. Mejor ese joven o esa joven tenía que decir, te amo, hasta que no falles. Pero para siempre no te puedo amar para siempre. Te amaré hasta que tú siempre te portes bien, pero no para siempre, porque cuando falles puede ser que yo me separe. Entonces no te amo para siempre. Entonces, pero dicen, te amo para siempre, y cuando algo pasa, se separan. No tiene que decir entonces para siempre. Pero entonces dice, tiene que decir, yo te amo hasta que tú no falles, hasta que no te equivoques. Mejor nos amamos hasta que alguno de los dos no falle o cometa algo. Te amo, pero con condición. Entonces sería un amor con condición. Eso tendría que decir para decir la palabra para siempre. No cualquiera la puede decir.
no cualquiera. Jesús, Jesucristo, Jesús que nos amó y nos ama, Él sí utilizó esta palabra para siempre. No utilizó te amo hasta que tú falles, ya no te amo. Te amo, pero si cometes una equivocación, ya no. Jesús utilizó la palabra para siempre. Yo te perdoné una vez para siempre y para siempre. Ya nunca más me acordaré, ya nunca más. Por eso, este versículo que leímos de Isaías capítulo 44, versículo 22, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vuelve, vuelve, porque todos en Adán, por el pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos teníamos que marchar al infierno. Todos estábamos con pecado. Todos desde Adán, desde que nacemos, formados en maldad. Nacimos en maldad, en pecado, antes de cometer pecado. Ya no hacía falta cometer un pecado para poder declararse pecador. Porque antes de cometer pecado, antes de que uno pudiera tener el conocimiento, el entendimiento de saber lo bueno y lo malo, creciendo ya, teniendo una edad que puede entender que hace lo bueno y lo malo, antes ya teníamos lo malo, ya teníamos el pecado. Antes de cometer el pecado, alguna maldad, ya nosotros nacemos con pecado, destituidos de la gloria de Dios. Pero como Jesucristo nos amó, se entregó por nosotros, entonces comienza a utilizar esta palabra que sale en la Biblia: nunca más me acordaré. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces ahora, como ya estamos redimidos, ¿qué significa redimido? Perdonado. Como ya está perdonado, como su pecado ya fue cancelado, como Jesucristo ya pagó, canceló, porque su sacrificio en la cruz no fue en vano. Entonces dice ahora a todos los que estaban en pecado por Adán, dice: vuélvete a mí, vuelve a mí. Les está diciendo que vuelvan, no les está diciendo que ven, que vuelvan y que pidan perdón, que vuelvan y que digan algo a Dios. Yo hice, yo me equivoqué. No, si no, tienen que volver porque ya Él pagó. ¿Y cómo tienen que volver? Con un corazón agradecido, con un corazón diciendo: Señor, tú me diste la gracia. Señor, yo no lo merecía, yo no podía por mí mismo salir del pecado, pero tú, Señor, pagaste. Señor, eso es la gracia, eso es la misericordia, ese es el amor verdadero. Tú nunca más ya te acordarás, fui redimido. Señor, así tiene que volver, pero muchos quieren volver, pero llevarle una lista larguísima a Dios. Señor, yo vuelvo a ti porque ya no tomo, porque ya no fumo, porque ya soy bueno, porque yo ahora soy cristiano, porque yo ahora... Entonces quiere ir con una lista larguísima. El Señor dice: vuélvete a mí, vuelve. ¿Por qué tiene que volver? Él dice: ¿por qué? Porque yo, no tú. No porque tú traes algo lindísimo para mí, no. Vuélvete a mí porque yo, Dios, yo te redimí. Vamos a ver, dice: vuelve a mí porque yo te redimí. Isaías 44:23. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo deshice, ¿verdad? Yo, ahí sale solamente el Señor trabajando para nosotros. O sea, vuelvan,
Ya, ya todos fueron perdonados. No dice, vuelvan y pidan perdón. No, dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. O es que dice, vuelve porque yo te redimí, pero tú tienes que hacer algo. ¿Qué dice la palabra? Dice, vuelve a mí los que pidan perdón. Vuelvan a mí los que hacen lo bueno. O dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Por eso tenemos que meditar. Amados, por eso hay que leer Isaías 44, versículo 22. Eso hay que leerlo y creerlo. Acuérdese, no solo leerlo, sino hay que leerlo y creerlo. Esa palabra, no solo leerlo, sino creerlo. No solo leerlo. Miremos Isaías 44, 22. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Muchos leen y dicen, ves, Dios dice que vuelvan, pero tengo que volver y pedir perdón. Entonces, Él dice que volvamos porque ya nos perdonó, o dice que volvamos y pidamos perdón. ¿Qué dice la palabra? Isaías 44, versículo 22. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Qué es redimir? Perdone, ya te perdoné. Vuélvete a mí porque yo te perdoné. O dice, vuelve a mí y pide perdón. Hay que leerlo y creerlo. Ve, Dios dice, vuelve y pedir perdón. Y tengo que volver y decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Entonces tienes que volver y decir, entonces, Señor, aquí estoy. Como dice tu palabra, vuélvete a mí, entonces aquí estoy, perdóname. No, o dice, vuélvete a mí porque yo te perdoné. Por eso hay que leer y creer. No, amados. ¿Qué dice la palabra? Dice, vuelve porque yo ya te perdoné. Ya está perdonado. Pero si no vuelve, entonces viven en una incredulidad. Si no vuelven a Dios creyendo que Él ya los redimió, que Él ya los perdonó, entonces toda la vida tratarán de volver a Dios, estarán volviendo a Dios con una gran incredulidad, tratando de redimirse por sí mismos, cuando ya nuestro Señor Jesucristo nos redimió con su poder de la palabra. Tener conocimiento, leer, memorizar es muy importante, claro que sí, pero sin fe, sin creer, ¿qué sirve? ¿De qué aprovecha hacer todo sin creer en el poder de la palabra de Dios? Por eso, tenemos que creer en la palabra. Hoy en día hay muchos oradores, buenos oradores, predicadores, buenos predicadores, buenísimos, pero pecadores
oradores pecadores, predicadores pecadores. Al final, su destino, su camino será el infierno. Es una lástima eso. Puede haber una persona que no sabe nada, que no conoce nada, pero cree en el Evangelio, cree en la palabra, escuchó, oyó y creyó, y fue justificado por la gracia y misericordia de Dios. Es una gran bendición. Y los justos, porque la palabra de Dios dice, y los justos, no los pecadores, sino que los justos, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecen como el sol, los justos. Los justos resplandecen como el sol. Así es el justo. Va a ser resplandecido como el sol. Mirar al sol, ¿quién puede aguantar? ¿Qué persona puede aguantar mirar el sol? El sol es tan potente, así el que cree en la palabra de Dios es justificado y su resplandor es como el resplandor del sol. Un pecador no podría verlo porque no aguantaría ese resplandor. Es el resplandor del justo, que es potente como el sol. Por eso leer y oír, memorizar, pero hay que creer por la fe. Y si cree por la fe en la palabra de Dios, será justificado por fe. Esto es una gran bendición. Vale más. ¿Qué vale más? Vale más un perro. Vale más un perro vivo que un león muerto. ¿Qué es mejor? ¿Tener un perro vivo o un león muerto? El león es muy poderoso, pero ya muerto, ¿qué vale? No vale. No puede morder, no puede atacar. Pero un perro vivo, por más pequeñito que sea, vale, porque ese perrito puede morder, porque puede atacar, porque ese perrito está vivo. Está vivo. Eso nos enseña Eclesiastés capítulo 9 versículo 4. ¿Qué vale más? Un perrito vivo que un león muerto, porque el perro está vivo. Entonces, ¿qué significa? Que aunque aunque no sea un león, aunque no sea algo grande, aunque no sea una persona elocuente, aunque no sea una persona famosa, aunque no sea una persona poderosa, aunque no sea una persona que sabe demasiado la palabra de Dios, pero si cree, Dios está con él. Si cree en la palabra de Dios, llega a ser hijo de Dios, justificado y santificado por la gracia. Llega a ser hijo de Dios, por más pequeño que se vea a los ojos de los demás. Aunque parezca un perrito pequeño, ¿verdad? Pero está vivo, porque pudo escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién es el que escucha la palabra de Dios? Mientras esté vivo puede oír la palabra de Dios. Pero ya muerto, por más grandote que sea, muerto, ¿qué puede oír? No puede oír la palabra de Dios. ¿De qué sirve ser tan grande y tan famoso? ¿De qué sirve tener tanto conocimiento, memorizar y todo, pero si no cree en la palabra de Dios?
por más pequeño que sea, si cree en la palabra de Dios, es justificado y llega a ser hijo de Dios, hijo de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es muy importante la fe. No solo aprender y memorizar y, oír, sino tiene que tener la fe. Es la fe, la certeza, la certeza. Si uno tiene esa certeza de lo que se espera sin verlo, lo cree que es verdad, qué, qué increíble, esa fe le transforma, esa fe le da la luz, porque las personas dicen que tienen fe. Qué lindo es entonces tener fe, pero viendo. Qué lindo entonces es tener fe y ver las cosas. Así todos tendrían la fe. Los ateos, primero, los ateos tendrían fe, porque los ateos no creen en Dios, no creen en la palabra, porque no ven, porque no vieron. Pero entonces, si las cosas fueran, la fe fuera por ver primero, entonces todos los ateos tendrían fe. Primero los ateos. Pero ellos no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque no pueden creer por la palabra. No pueden creer porque ellos tienen que ver para creer. Los antiguos no miraron a Cristo, pero creyeron que Jesús había de venir y moriría y resucitaría para para redimirnos y para justificarnos, para nuestra justificación. Así que entonces ellos no vieron a Cristo, no hablaron con él, pero ellos por la fe, ellos creyeron, ellos creían que Jesús vendría, moriría por el pecado, resucitaría, los iba a redimir para siempre. El universo, el universo fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios fue hecho el universo. De lo que no se veía fue hecho por la palabra de Dios. Por eso vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 3. Un momentito, ya que estamos cerca. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho de lo que no se veía. Al ver el universo, ¿qué podemos entender? Ah, fue hecho por Dios. Lo creemos, lo creo por la fe. Fue hecho por Dios. Por eso Dios hizo el universo, por eso Dios hizo muchas cosas para que tengamos esa fe que fue hecho por Dios. Por la fe, Abel ofreció el corderito que representa a Cristo, que había de venir, que había de morir
y resucitar. Abel fue hecho justo por creer y creyó a Dios y le fue contado por justicia. No pecador, no fue hecho un pecador, fue hecho justo. Dios no mezcla el pecado y el justo. Dios no mezcla. Pecador es pecador y justo es justo. Primero, todos nacemos pecadores, pero tenemos que pasar todos de pecador a justo. ¿Y cómo podemos pasar a ser justos? Porque en la condición de pecador nadie puede ir al cielo, aunque se memorice toda la Biblia. Si es un pecador, no puede ir al cielo, aunque sea el gran orador o gran predicador. No puede ir al cielo si es pecador, tiene que ser justificado por la fe. ¿Y cómo puede ser justificado? Por eso Cristo vino, porque nos redimió para siempre, para hacernos justos. Pasamos a ser justos no por nosotros, sino por Jesucristo. Pecador o justo, o pecador o justo. El que tiene fe que Jesús pagó y resucitó para la justificación, para hacernos justos. Si tiene la fe, puede llegar a ser hijo de Dios. Si no, toda su vida hasta morir será un pecador. Solo a través de Jesucristo por la gracia y la misericordia podemos llegar a ser redimidos, perdonados una vez y para siempre. Por eso Dios, si Dios dice, yo te redimí, yo te redimí, yo, Dios. Si Dios dice, yo te redimí, así es. Ni quitar, ni poner, ni calcular, ni pensar, sino solamente creer. Así es como tú dices, Dios. Yo te redimí, yo te perdoné. Por eso hay que creer en la palabra de Dios. Nosotros podemos ver cuando las personas hacen la ceremonia de la Santa Cena. Celebran la Santa Cena sin saber qué es lo que están haciendo. Vamos a buscar Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22. Vamos a buscar en la palabra de Dios San Lucas capítulo 22. Versículo 17. Dice, y habiendo tomado la copa, la dio. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo, toma, esto, toma esto, y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Versículo 20, muy importante. Toda la palabra de Dios es importante. Dice, muchos celebran la Santa Cena. Dicen, el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino la sangre. Pero, pero solo como algo, como un ritual o como costumbre. Lo celebran. No tiene que ser así.
porque esto es algo muy importante. El pan representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado y la sangre que por nosotros fue derramada. Esto es eh, para creer que Jesucristo, solamente por su obra, por su gracia y por su misericordia, nosotros fuimos redimidos, perdonados. Por eso dice, por ustedes, por el mundo entero es dado ese cuerpo de Jesús que fue dado en sacrificio en la cruz, fue dado por ustedes, por el mundo entero. Es dado un cordero, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo para redimirnos. Fue dado. Y tomando la copa, dijo, es el nuevo pacto. Cuando él tomó la copa, que representa ese vino, representa la sangre de Cristo, dijo, es el nuevo pacto. Ya no están en el primer pacto que es la ley, porque todos invalidaron mi pacto, porque todos no cumplieron los 10 mandamientos que se convierten en 613 mandamientos. Imposible para el ser humano cumplir 613 mandamientos. No puede. Por eso Jesucristo vino y levantando la copa, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. Esta sangre por ustedes y el mundo entero es derramado. Por eso la palabra de Dios dice, comprados por sangre de Cristo. Comprados. No es que nosotros nos liberamos nosotros mismos. Fuimos comprados por sangre. Jesucristo vino ahora en el nuevo pacto. Estamos en el pacto nuevo, el pacto de la gracia y de la misericordia. El de las obras ya pasó. Ya está por terminar el pacto de la gracia para entrar en la gran tribulación. El pacto antiguo de la ley pasó. Cuando Cristo vino, entramos al de la gracia. Y cuando ya está por terminar el de la gracia, estamos ya entrando al de la gran tribulación, que es el último para el fin del mundo. Pero siendo pecador, celebra y dice, después de comer el pan y después de beber la copa de la Santa Cena, dice, gracias Señor, gracias porque tú pagaste, gracias Señor porque me redimiste, gracias Señor por tu sangre en el nuevo pacto, pero soy un pecador, me esfuerzo, me esforzaré más, lo haré mejor, oraré mejor, predicaré mejor, haré las cosas mejor, leeré más, me voy a memorizar más versículos, voy a aprender más de la palabra, soy un gran pecador. Entonces el sacrificio de Cristo lo tira al suelo. Entonces comienza a apartar la gracia y comienza a abrirse un camino por la obra para tratar de ser salvo algún día. Tenemos que creer que el Señor Jesucristo nos salvó, nos redimió, nos compró, nos limpió, nos justificó, nos santificó con su sangre en el nuevo pacto. Para terminar, vamos a ver Isaías capítulo 44, el capítulo con el que empezamos a leer en este estudio. Isaías capítulo 44, versículo 22 dice,
versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Solo tres cosas vamos a pensar y meditar. Número uno dice, yo deshice. En estos versículos sale esta palabra, yo deshice. Ok, medite en eso. Yo deshice. ¿Quién es yo? ¿Yo o Dios? ¿Yo o Cristo? ¿Quién fue el que deshizo el pecado y las rebeliones? ¿Yo o Cristo o Dios? Yo deshice. Número dos, para meditar. Dice, vuélvete a mí. Vuélvete. ¿Por qué Dios, cuando caímos en pecado a través de la transgresión de Adán, quedamos separados de Dios por el pecado? Porque nadie puede acercarse a Dios porque Dios es santísimo. Por eso en el tabernáculo estaba la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ningún pecador puede entrar ahí. Esa cortina hacía separación entre el hombre y Dios, porque había separación por el pecado. Pero ahora ya no hay separación. Dios dice, vuélvete a mí. ¿Qué significa? Vuélvete, ¿por qué? Porque dice el primero, yo deshice. Como Él deshizo el pecado, ahora ya no hay pecado, ya no está la cortina, ya no está el velo, ya no está lo que nos hacía separación entre Dios y el hombre, porque el pecado ya no está. Entonces ahora Dios usa la palabra vuélvete a mí. Pero vuélvete, ¿por qué? Porque yo deshice, ¿verdad? Entonces dice vuélvete a mí. Entonces vuélvete, ¿cómo? Vuelve pidiendo perdón, vuelve diciendo que lo haré mejor, o tiene que volver. Número 3 para meditar. Porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Porque yo te redimí. Porque yo te perdoné. Vuelve. Porque ya no hay separación. Cuando Cristo fue crucificado en el madero y Jesucristo dijo, consumado es. Hubieron muchos acontecimientos, pero uno de los más grandes acontecimientos fue que cuando Cristo terminó, hizo el pago, la cancelación del pecado en la cruz, el velo del templo, que nadie podía rasgar, que nadie podía romper, que nadie tenía la autoridad para romperlo, ni los sacerdotes, se les fue dicho por parte de Dios, rompan la cortina. En ningún momento ángeles llegaron a los sacerdotes en el tabernáculo y le dijeron, cuando Cristo grite en la cruz, consumado es, estén listos para romper con algunas tijeras o con un cuchillo, con algún instrumento el velo. No, Dios mismo se encargó de romper el velo desde arriba hacia abajo, porque ya no hay ese velo que tapaba para llegar al lugar santísimo, hacía separación, ya no es, ya fue quitado. Primeramente en el cielo y después al rasgar el velo en la tierra, Dios confirma en la tierra que ya no hay pecado, que ya nosotros fuimos redimidos, justificados y santificados por la sangre de Jesucristo en el nuevo pacto, que por nosotros fue derramada. Entonces ya el velo se rasgó de arriba abajo, ya no hay separación. Aunque ese velo ya fue rasgado, quedó un velo por obra de Satanás en el corazón y la mente de la persona. Un velo que le tapa los ojos. Un velo que aunque lee la Biblia y la memoriza y se la aprende, tiene el velo puesto. Entonces el velo, otra vez, después de terminar de leer, queda bajo la ley. Queda otra vez atrapado. Queda otra vez separado de Dios. No porque Dios esté separado de él, sino porque tiene un velo.
ese velo de la incredulidad, ese velo que lo manda a hacer algo bueno para llegar a Dios, porque no tiene la fe de llegar a Dios. Entonces tiene un velo en los ojos que es como el velo que estaba en el lugar santísimo, pero ahora lo tiene en los ojos, lo tiene en la mente, en el corazón. Cuando ese velo sea rasgado, ¿y cómo puede ser rasgado ese velo de los ojos? Cuando lee, cuando oye y cuando cree. Cuando cree en la palabra de Dios, el velo de los ojos se le quitará. Por eso hay que pedirle a Dios la gracia y la misericordia. Por eso tenemos que creer en la palabra de Dios. No es que le falte más leer, no es que le falte más conocimiento, es que lo que le falta es creer. Cuando crean la palabra de Dios, lo que Dios dice, sea la luz, fue la luz. Vuélvete a mí, porque yo ya te redimí. O sea, vuélvete a mí porque yo ya te perdoné. No es que vuélvete a mí y híncate y pide perdón y diga, no, vuélvete a mí porque yo deshice, porque yo borré, porque yo te redimí. Por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios y creer. Vamos a llegar hasta aquí. Dios les bendiga.